hemos aprendido varias cosas acerca del emprendedorismo. Ya sabemos qué es emprender, qué lleva a una persona a emprender, cómo elegir una idea y cómo diseñarla, y cómo transformar esa idea en un proyecto en funcionamiento. Pero inmediatamente surge una nueva pregunta. ¿Qué necesita un emprendedor para aumentar sus probabilidades de éxito? Podríamos decir que conociendo el proceso emprendedor, aprendimos qué tenemos que hacer y cuáles son los pasos fundamentales a seguir. Pero, ¿cómo hacemos para que funcione realmente y equivocarnos lo menos posible? Antes, reflexionemos sobre qué aspectos son tenidos en cuenta a la hora de evaluar el desempeño de una persona para la realización de cualquier tipo de tarea. De inmediato pensamos en habilidades, aptitudes, capacidades, comportamientos, actitudes y talentos. La literatura resume todo esto en competencias. Cuando se dice que una persona es competente, se refiere a que reúne las habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñar una determinada tarea. Definamos entonces qué son las competencias. Las competencias están vinculadas a una tarea o actividad específica. Las competencias también comprenden los comportamientos que se llevan a cabo cuando se ponen en práctica los conocimientos, aptitudes y rasgos de la personalidad. Pero globalmente las definimos como una suma de elementos individuales de distinta naturaleza cuya posesión es esencial para aumentar las posibilidades de éxito en la tarea de emprender. Pero, ¿cuáles son esos elementos? Esos elementos de distinta naturaleza pueden clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos las características personales y por el otro, los conocimientos necesarios. Las características personales son las que diferencian a las personas entre sí e incluyen habilidades o aptitudes y rasgos de la personalidad. Los conocimientos necesarios, en cambio, son aquellos que facilitan la realización del proceso emprendedor e incluyen conocimientos sobre emprendedorismo, es decir, cómo poner en marcha un emprendimiento, y conocimientos específicos del negocio de acuerdo al rubro que elijamos. Por ejemplo, turismo, alimentos, indumentaria, etc. Todo esto se resume en el conjunto de conocimientos y características personales que permiten al emprendedor llevar a cabo de manera adecuada cada una de las actividades involucradas en el proceso emprendedor. Algunos dicen que emprender no es para cualquiera, que solo ciertas personas pueden tener éxito al emprender. Eso es discutible. Pero lo cierto es que el emprendedorismo es una alternativa distinta a la de los demás ámbitos en relación de dependencia. Pero también es cierto que hoy es una opción al alcance de todos, para la cual, por supuesto, hay que prepararse adecuadamente, así como lo hacemos también para entrar a trabajar en una empresa o en una organización pública. Algunos dicen que para emprender a veces es necesario pensar fuera del cuadrado y ver más allá. Entonces, hagamos el ejercicio de pensar distinto por un momento. A continuación, verás una serie de imágenes y tendrás 10 segundos por cada imagen para decir qué es lo que ves. Acordate, hay que salirse del cuadrado. ¿Estás listo? ¿Fue? ¿Lograste salirte del cuadrado? Si no lo lograste, no te preocupes, tenés revancha. Vamos con la última. ¿Y ahora qué ves?
sobre gustos no hay nada escrito. En eso estamos de acuerdo. Pero ahora te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Es que precisamente eso dicen de emprender, que es una cuestión de gustos y sobre gustos no hay nada escrito. Esto explicaría la existencia de emprendedores exitosos simplemente porque se sienten cómodos con el estilo de vida que lleva un emprendedor. Pero lo cierto es que en el ámbito del emprendedorismo sí hay algo escrito sobre gustos: competencias. Emprender no es solo una cuestión de gustos o de ganas, lo que para nosotros es la motivación emprendedora, sino que además se requieren de competencias necesarias para hacerlo, como en definitiva ocurre con cualquier tarea que realicemos. Ahora sí, con la mente dispuesta a pensar distinto, te propongo el siguiente ejercicio. Céntrate en la idea emprendedora que elegiste para desarrollar en este taller e imagínate que se encuentra en funcionamiento y que tiene mucho éxito. Ahora bien, pensá qué características habrían sido necesarias para convertir esa idea en un proyecto en funcionamiento. Antes, recordemos cuáles eran las características dentro de las competencias. Agarrá lápiz y papel y escribí todas las características que se te ocurran que habrían sido de utilidad para alcanzar el éxito. A ver cuántas conocemos. Pone pausa y escribí tranquilo. ¿Cuántas pudiste anotar? Con las que tengas, vayamos a la siguiente consigna. Ahora, observa cuántas de esas características que anotaste coinciden con las que veremos a continuación. Márcalas y veamos cuántas tenemos. Recordá, pone pausa y escribí tranquilo. ¿Cuántas coincidieron? Vamos con la última consigna. Del listado de características que anotaste, ¿cuántas son las que solés poner en práctica con frecuencia? Márcalas y veamos cuántas quedan. Finalmente, ¿con cuántas te quedaste? Probablemente me digas que en realidad posees más características de las que escribiste, solo que al momento de ponerlas por escrito no te acordaste de todas. Pero de eso se trata el ejercicio, de ver cuán conscientes estamos acerca de las competencias que poseemos. Por supuesto que es muy difícil tener todas las características adecuadas y bien desarrolladas, pero lo importante es conocer la utilidad de cada una de ellas y tomar conciencia de nuestras propias competencias para así buscar desarrollar o mejorar aquellas que sean necesarias. Volviendo al listado de características que escribiste, ¿podés afirmar ahora que esas son las características que necesitas para tu proyecto? Probablemente no. Estas podrían ser solo algunas de las características que serían útiles. Qué difícil es entonces pensar así de la nada cuáles serían las características esenciales para emprender, por más que tengamos clara nuestra idea. La pregunta ¿qué características debe tener un emprendedor para aumentar sus probabilidades de éxito? Sigue sin responder. Este ejercicio que hicimos representa el enfoque académico tradicional respecto de este tema, donde a partir del estudio de un individuo, en este caso un emprendedor exitoso, se determinan las características que se necesita para emprender. ¿Pero vos qué opinás? ¿Está bien ese enfoque? ¿Se pueden generalizar los resultados? ¿Esas características que escribiste servirían para todo tipo de emprendimiento? Claramente no. Una de las razones es porque en la mayoría de los casos analizados no se ha entrevistado a emprendedores, sino empresarios, muchas veces con años dedicados a la realización de sus actividades directivas, confiando en que su buena memoria refleje la realidad de las circunstancias vividas años atrás. La segunda razón es porque en general suele omitirse cierta información sobre el tipo de emprendedores entrevistados. Este dato puede ser relevante ya que no hay razón para asumir que a individuos que son motivados a emprender distintos tipos de proyectos les correspondan las mismas características solo por el hecho común de haber alcanzado el éxito en sus iniciativas. Otra razón indica que, desde una óptica cultural, también es un punto de discusión la generalización de los resultados obtenidos, ya que una característica seleccionada puede no deberse a la naturaleza emprendedora del candidato, sino más bien a sus rasgos culturales. Y por último, otra cosa que puede ocurrir es que en ciertas ocasiones el emprendedor reciba asistencia, lo que facilita el logro de algunas de las actividades requeridas. Esto puede ocultar el hecho de que carezca de una o más de las características deseadas para completar el proceso emprendedor con éxito, pero aún así lo consiga gracias al apoyo recibido.
Por las razones que mencionamos anteriormente, decimos que tal procedimiento no sería correcto para determinar las características necesarias. Pero la realidad es que no hay una enumeración satisfactoria. Es decir, no existe un listado definitivo de características infalibles que se adapten a cualquier tipo de emprendimiento. Entonces, si no existe un listado de características ideales y además resulta muy difícil pensar cuáles serían las correctas, ¿qué hacemos? ¿Tenemos cómo saber qué características necesitamos para que nos vaya bien? ¿O es una cuestión de suerte y no podemos hacer nada? Aquí la cuestión es que para eso es necesario cambiar el enfoque del tema. Si seguimos observando a quienes fueron emprendedores y tuvieron éxito, no vamos a conseguir buenos resultados y seguiremos dependiendo de la suerte. La metodología aquí propuesta se centra en el estudio del proceso emprendedor y no en quién lo va a llevar a cabo, aunque persigue como resultado la obtención del conjunto de características que convendría que tuviese un emprendedor. Claramente, los objetivos no son coincidentes. En primer lugar, separar las cuestiones que inducen a emprender de las competencias, esto es, no confundir motivación con competencia. La primera nos lleva a emprender y la segunda aumenta las posibilidades de tener éxito. En segundo lugar, estudiar el proceso emprendedor específico que se desea implementar para así definir las principales actividades que deberá llevar a cabo el emprendedor durante la implementación de su idea. Y por último, ¿cuáles serían las características más relevantes que el emprendedor deberá poner en juego para realizar eficientemente cada una de esas actividades? Las probabilidades de éxito en la generación de una empresa dada están directamente relacionadas con la probabilidad de ejecutar correctamente cada una de esas tareas del proceso emprendedor. En resumen, se trata de saber qué hacer y cómo hacerlo. Varios autores sostienen que la existencia de características emprendedoras influye positivamente en todo el proceso, y más aún que todos tenemos en mayor o menor medida condiciones emprendedoras, pero reconocerlas puede permitirnos desarrollarlas y así sentirnos más confiados a la hora de emprender. Algunos nacen con ciertas competencias y para los que no, hay una buena noticia: las competencias se pueden desarrollar. ¿Cómo? A través de diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje, como son las dinámicas de grupo, las entrevistas situacionales, los juegos de rol, los casos de estudio y las técnicas de aprendizaje basado en problemas. Y por sobre todo, la práctica y la experiencia. El roce con otros nos permite desarrollar y mejorar nuestras competencias. Pero para que este aprendizaje ocurra de verdad, es necesario en primer lugar tomar conciencia de este tema y reflexionar acerca de nuestras debilidades y fortalezas respecto de las competencias que se exigen hoy en día. Quedémonos con esta última reflexión. ¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles necesito desarrollar o mejorar? Nos vemos la próxima.